Hola estudiantes de matemáticas. Ahora voy a realizar la primera parte de la guía resumen 2 correspondiente al estudio de la prueba 2, ¿correcto? Vamos a ver la primera pregunta que dice lo siguiente. La siguiente imagen muestra la réplica de un vehículo antiguo. En ella se puede observar las medidas de la réplica que han sido construidas a una escala de 1 a 18, ¿correcto? Entonces nos entregan la escala. Y tenemos la imagen en donde tenemos el largo, el ancho, el alto. La pregunta es, ¿cuál es la medida real del alto del vehículo en metros? Por lo tanto, tenemos que utilizar este valor. Como lo vimos en clases, una forma fácil para acordarnos de cómo desarrollar estos ejercicios de escala es hacer el triángulo TPD. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros tenemos el denominador de la escala. El denominador de la escala es 18. Y también tenemos P, que significaría 12 centímetros. Por lo tanto, al preguntarnos la medida real del alto del vehículo, estaríamos buscando el valor de T. Y T lo obtenemos con la multiplicación de P por D. Si nosotros realizamos esta multiplicación, nos quedaría lo siguiente, 12 por 18, y esto nos da 216 centímetros. ¿Ok? Vemos que la respuesta no está en centímetros, sino que está en metros. Por lo tanto, los 216 centímetros, para transformarlo en metros, los tenemos que dividir por 100 y obtendremos 2,16 metros. Perfecto. Siguiente pregunta. 3 hermanos, Enrique, Víctor y Laura, reciben una herencia de 102.600.000 pesos, que se reparten en base al siguiente esquema dividido en partes iguales. Ok, Enrique obtiene 2 partes, Víctor 3 y Laura 4. La pregunta es, ¿cuánto dinero recibe Laura? Perfecto. Entonces aquí tenemos el total, que son 102.600.000 pesos. Veamos cuántas partes está dividido todo esto. En 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, en 7, en 8, en 9. Perfecto. Entonces, si nosotros realizamos la división del total, los 102.600.000 pesos, dividido en las 9 partes, vamos a encontrar la representación en dinero de cada una de las partes. ¿Correcto? Entonces, al desarrollar la división, nos dará que es 11.400.000 pesos el valor de cada parte. Laura obtiene 4 partes. Por lo tanto, tomamos esos 11.400.000 y lo multiplicamos por 4. Por lo tanto, el resultado es lo que recibe Laura. Y lo que recibe Laura es 45.600.000 pesos. ¿Ok? Sería la alternativa D correcta. Siguiente pregunta, la 3. La razón entre la cantidad de minutos de espera de una persona en una consulta médica y el número de personas que esperan ser atendidas antes que ella es de 25 es a 6. Perfecto. Entonces esto corresponde a los minutos
y lo de abajo al número de personas. 25 a 6. Luego nos dicen, si hay 9 personas antes que Pablo, ¿cuántos minutos debe esperar? Por lo tanto, nosotros tenemos que realizar una regla de 3 de 25 a 6, como tx, que son los minutos que tiene que esperar, es a 9. ¿Correcto? Es a 9 porque hay 9 personas antes que Pablo. Simplemente nos quedó una regla de 3 en donde ya la gran mayoría de mis estudiantes lo sabe realizar, ¿no es cierto? Y para el que no se acuerda, es multiplicar cruzado y dividir por el restante. Por lo tanto, al desarrollar la multiplicación de 25 por 9 y dividirlo por 6, nos daría 37,5 minutos que debe esperar. La respuesta correcta es la D, de dedo. Siguiente pregunta. Don Mario tiene una empresa de confección de ropa deportiva. Una persona le encarga 20 buzos, 32 chaquetas deportivas y 48 poleras. El valor neto de cada buzo es de 14.000, de cada chaqueta es de 12.000 y de cada polera es de 4.000. ¿Cuánto debe cancelar en total esta persona? Bueno, simplemente tenemos que multiplicar la cantidad de prendas por el valor correspondiente. Por ejemplo, tenemos 20 buzos. Por lo tanto, realizamos la multiplicación de 20 por 14.000, que es el precio de cada buzo. Más, ¿cierto? Tenemos 32 chaquetas deportivas. 32 por 12.000, que es el valor de cada chaqueta. Y más 48 poleras por 4.000 pesos cada una. El resultado final de esto va a ser lo que debe cancelar esta persona. Si nosotros realizamos cada multiplicación de forma individual y después sumamos todo, ¿cierto? Obtendremos que es 856.000 pesos. Por lo tanto, la respuesta A es la correcta. Pregunta 5. El valor de un artefacto electrónico que originalmente costaba 250.000 ha disminuido un 10% cada año. ¿Cuántos años han transcurrido para que el valor del producto sea 132.860? Bueno, la expresión matemática de reducción, como la hemos trabajado en clase, si es que nos dicen ha disminuido un 10%, significa que lo tenemos que multiplicar por 0,9, el valor original. Pero ¿cuál es el problema de esto? Que no sabemos cuántos años han transcurrido, ¿no es cierto? Por lo tanto, la expresión sería lo siguiente. El valor original, que es 250.000, por efectivamente 0,9, que va a ser la representación de la disminución de un año, pero por la cantidad de años que voy a reducirlo. ¿Para qué? Para que me dé 132.860. ¿Correcto? Entonces, al desarrollar esta ecuación, al despejar la x, nos daría un valor de 6. Por lo tanto, han transcurrido 6 años para que el producto disminuya a 132.860.
Pregunta 6. La siguiente imagen muestra un árbol dibujado a escala. Las medidas reales del árbol son altura 8,25 metros y ancho 3,75 metros. Y tenemos el árbol dibujado. Nos pregunta, ¿a qué escala fue dibujado el árbol? ¿Correcto? Entonces, nosotros por fórmula sabemos que el denominador de la escala es T sobre P. ¿Correcto? ¿A qué corresponde T? Corresponde a la dimensión en la realidad, que es 3,75 metros. Pero el dibujo está en centímetros, entonces yo los invito a expresarlo inmediatamente en centímetros, que sería 375 centímetros, ¿cierto? Y lo dividimos, estoy trabajando con el ancho, y lo dividimos por 5, porque 5 es el ancho del árbol dibujado. En ese sentido, la división sería el denominador de la escala, que es 75. Por lo tanto, la escala, como es de reducción, es 1 es a 75. Alternativa C. Perfecto. Siguiente pregunta. La 7. En una villa hay pasajes, calles y avenidas que están en la razón 2 es a 3 es a 7. En total se contabilizan 84 conexiones. ¿Cuántos pasajes hay en la villa? ¿Correcto? Para estos ejercicios de razones, lo conveniente es sumar las tres razones que me indican aquí para encontrar el factor multiplicante, el factor de la razón. Tenemos 2 más 3 más 7, ¿correcto? Eso nos daría 12. Por lo tanto, en total tenemos 84 conexiones. Para encontrar el valor del factor multiplicante de la constante es 84 dividido en 12. Por lo tanto, 7 corresponderá a ese factor multiplicante. Entonces me preguntan, ¿cuántos pasajes hay en la villa? Si vemos, el pasaje es lo primero que nos indican, por lo tanto, consecuentemente tiene que ser el primer valor de la razón. Si la razón es 2, tenemos que simplemente tomar la constante y multiplicarla por 2 y nos va a dar que es 14. ¿Correcto? Respuesta B es la correcta. Pregunta 8. Inicialmente las medidas de un jardín rectangular son 20 metros de largo y 7 metros de ancho. Lo dibujamos. El jardín, 20 metros de largo y 7 metros de ancho. Después de una remodelación, las medidas del largo aumentan en un 15% respecto a la inicial y la medida del ancho aumenta un 20% respecto a la inicial. Por lo tanto, ¿cuál es el área de la nueva región? Simplemente tenemos que nuevamente dibujar el rectángulo con el largo incorporado, señalando que el largo va a ser un 15% de aumento inicial. Por lo tanto, este lado lo multiplicamos por 1,15. El resultado sería 23 metros. Por otro lado, si trabajamos
el ancho, lo voy a hacer aquí abajito, nos dicen que aumentó un 15% respecto al inicial. El original es 7, por lo tanto, ese 7, si lo multiplicamos por 1,15, estaríamos determinando ya el original más un 15% aumentado. Por lo tanto, el nuevo ancho será 8,4 metros. Y ustedes saben que el área de un rectángulo es largo por ancho, o sea, 23 metros por 8,4 metros. Al desarrollar esa multiplicación nos quedaría 193,2 metros cuadrados. Eso sería la superficie, la nueva superficie con los lados aumentados. Alternativa C correcta. Pregunta 9. El siguiente esquema se divide en partes iguales y muestra la distribución de los gastos mensuales de Ana. En el mes de enero de 2019, ella recibió un ingreso de 540.000 pesos. Observando el esquema, ¿cuánto destina Ana al pago de la cuenta de agua? Ok, nos preguntan por esto. Agua pertenece a la distribución de cuentas básicas, o sea, a esto. Por lo tanto, podemos hacerlo de forma rápida. Tenemos que determinar qué proporción es cuentas básicas inicialmente. Tenemos dos partes de un total de 3, 4, 5 y 6. 2 de 6. Por lo tanto, la representación fraccional de cuentas básicas va a ser 1/3. Y por otro lado, de agua es una parte sobre 4. Entonces, ¿cómo puedo determinar cuál es el pago de agua? Simplemente tengo que multiplicar, lo voy a hacer con otro color, el ingreso, 540.000, por 1/3 para determinar cuánto corresponde a cuentas básicas, pero también inmediatamente por 1/4 para determinar cuánto paga de agua. El resultado finalmente nos da que ella paga 45.000 pesos de agua. ¿Correcto? Siguiente pregunta. La alternativa B es la correcta. Siguiente pregunta. Se sabe que 5 de cada 9 chilenos está dispuesto a pagar por productos ecológicos. De un total de 126 chilenos, ¿cuántos se esperarían que estuvieran dispuestos a pagar por productos ecológicos? Bueno, esta pregunta es bastante sencilla, porque tenemos que primero escribir la razón, 5 a 9. Se sabe que 5 de cada 9 chilenos está dispuesto a pagar por productos ecológicos. ¿Cuántos se esperaría que estuvieran dispuestos a pagar por productos ecológicos si es que son en total 126? Entonces simplemente completamos nuestra regla de 3 con X. Esa es la nueva totalidad, 126. Al desarrollar la regla de 3 obtendremos finalmente que si es que son un total de 126 personas, 70 estarían dispuestos eh, a pagar por productos ecológicos. La alternativa D es la correcta.
Pregunta 11. Daniela es aficionada a trotar. Una aplicación en su celular registra su rutina de trote y permite ver la información como la de la tabla, que muestra el porcentaje en el que aumenta o disminuye la distancia recorrida en un mes respecto a la distancia recorrida en el mes anterior. Por lo tanto, tenemos el mes de enero del 2019, febrero y marzo. Y la variación es que aumentó un 5%, después disminuyó un 15% y luego aumentó un 25%. Durante el mes de diciembre del 2018 recorrió 120 kilómetros. O sea, ese es el mes inicial en, en donde todo está basado. Son 120 kilómetros. Aproximadamente, ¿cuántos kilómetros recorrió durante marzo? Entonces, me preguntan por el último. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Todos los meses han ido afectando a los kilómetros, ¿no es cierto? Porque inicialmente Daniela corrió 120 kilómetros, pero después en enero aumentó un 5%. Después en febrero disminuyó un 15% de lo de enero. Y después en marzo aumentó un 25%, pero lo de febrero. Estos ejercicios se desarrollan de la siguiente forma, chiquillos. Ustedes tienen que tomar la cantidad inicial e ir trabajando el aumento o disminución inmediatamente. Aplicarlo de forma inmediata. Veamos, lleguemos hasta marzo. Pero el camino hasta marzo es que tengo que pasar por enero, febrero y luego marzo. Por lo tanto, tengo los 120 kilómetros iniciales y tengo que escribir lo de enero, que hubo un aumento del 5%. Y eso, en representación decimal, es multiplicarlo por 1,05. ¿Correcto? Luego, tengo que escribir lo que afectó en febrero, lo que sucedió en febrero. Y lo que sucedió en febrero es que hubo una disminución del 15%. ¿Cómo podríamos anotar eso de forma decimal? Multiplicarlo por 0,85. ¿Por qué? Porque si disminuyó un 15%, estaría obteniendo solamente un 85%. Luego, en marzo, aumentó un 25%. Por lo tanto, corresponde multiplicarlo por 1,25. El resultado final de esta sucesión corresponde a 133,9 kilómetros recorridos. Eso es lo que recorrió en marzo, considerando todo lo que fue afectado en enero, febrero y propiamente marzo. La respuesta, perdón, es C, 133,9. Siguiente pregunta, 12. En esta pregunta vemos nuevamente que hay que corresponde a un problema de escala, ¿correcto? Entonces es muy importante que estudiemos bien las escalas. La siguiente figura muestra un auto dibujado a escala. De acuerdo a los datos proporcionados en la imagen, ¿cuál es la medida real en metros del largo del auto? Bueno, vemos que esto puede ser una especie de dibujo a escala de un auto o también puede ser un juguete. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos el D, que es el denominador de la escala, que es 12, y tenemos el P, que es 46,5 centímetros. Y me están consultando el largo real. Y el largo real corresponde a la multiplicación de P por D. Por lo tanto, sería la multiplicación de 46,5 por 12. Lo que nos da como resultado 500
558. ¿Y 558 qué? 558 centímetros. Pero las respuestas son, la respuesta es en metro. Por lo tanto, 558 centímetros equivaldrían a 5,58 metros, porque lo tengo que dividir por 100. La respuesta B es la correcta. Y finalmente, la pregunta 13. Una empresa entrega a sus trabajadores un bono semestral. La razón entre los montos de los bonos recibidos por dos personas de la empresa se encuentra en la razón 5 es a 8. Si la persona que obtiene el mayor bono recibe 131.200, ¿cuál es el monto del bono que recibe la otra persona? Entonces, la persona que recibe menos está reflejado en la proporción de 5 y no la sabemos, eso es lo que queremos obtener. Y la persona que recibe más, que va reflejado en la razón 8, es 131.200. Por lo tanto, hemos desarrollado una proporción en donde el resultado final sería el monto recibido, el bono recibido por la persona que recibe menos, valga la redundancia. Y el resultado final al desarrollar esto de multiplicar cruzado y dividir por el restante, como todos sabemos, es 82.000 pesos, que es la respuesta D. Chiquillos, entonces he terminado con la primera parte y la segunda parte la desarrollaremos en clases, conjuntamente en directo con ustedes. Que estén muy bien. Un cordial saludo.